pues yo llegué a Mauritania hace ahora 13 años pronto, en 2009. Llegué aquí como consultor. Como consultor, yo era abogado en Barcelona desde hacía ya bastantes años, bueno, unos cuantos años al menos. Bueno, yo trabajaba sobre todo en inmobiliario, en reestructuración financiera, fusiones. Y bueno, me ofrecieron un puesto aquí para un proyecto financiado por la Unión Europea. Era poco después del golpe de Estado que había habido en Mauritania, el último, y entonces había bastantes proyectos pues, para mejorar la gobernanza en el país, para intentar reestructurar la democracia, etc. Entonces vinimos aquí también con un proyecto de la Unión Europea y ejecutado por una universidad española, por la Rey Juan Carlos de Madrid. Yo venía de Barcelona y entonces me trajeron para aquí. Y entonces estuve como consultor en este proyecto. En principio era por 3 meses. Hace 13 años de aquello ya. Entonces, bueno, vine para acá. Cuando acabaron los 3 meses me ofrecieron quedarme 6 meses más para acabar el proyecto. Acabó el proyecto, me ofrecieron otro proyecto que estaba también en curso, un poco ligado al anterior. Y mientras, pues bueno, había empezado a correr un poquito la voz de que había un abogado español en Mauritania. Yo tenía una socia también, compañera mía, como consultora, que también era abogado en España, entonces estábamos los dos. Entonces circulaba un poco la información, empezaron a llegarnos pues consultas jurídicas y decidimos, pues bueno, para poder facturar, porque nos pedían que facturáramos, obviamente, a estos clientes, montar una pequeña estructura en una de las habitaciones de casa que no teníamos nada. Y entonces, bueno, pues lo montamos allí y poco a poco aquello pues fue creciendo y bueno, pues ahora se ha convertido pues, en uno de los despachos de referencia en Mauritania y somos uno de los líderes en asesoría jurídica y fiscal. Acompañamos a grandes operadores, pues petroleros, mineros, de infraestructuras, industria. Somos los representantes de algunos de los despachos de Deloitte en Mauritania, con lo cual ejecutamos también con ellos programas y proyectos de financiación europea e internacional con el gobierno mauritano. Entonces, bueno, pues con el tiempo y con mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás, yo cuando llegué no tenía ni una cana y bueno, ahora pues las peino. Pues bueno, hemos llegado donde estamos y muy contentos. Pues somos un despacho de aproximadamente unas 20 personas, entre la gente de legal, la gente de payroll, de tax, la gente de contabilidad, la gente de auditoría, porque estamos asociados al final con auditores locales, estamos asociados también con compañeros abogados mauritanos que son los que eventualmente van a los tribunales en el caso de que algún cliente tenga disputa judicial. Entonces, bueno, somos un equipo bastante estructurado, multidisciplinar y, bueno, siempre creciendo e intentando mejorar. La formación profesional no es que haya necesidad, es que es algo básico ahora mismo a desarrollar en Mauritania y en la subregión, pero básicamente en Mauritania, que probablemente esté un paso atrás de algunos de los países vecinos, como podría ser Marruecos o podría ser Senegal, en el que pues, bueno, han tenido unas estructuras más eficaces de formación y donde también cabe decirlo, el pasado colonial le ayudó más porque había dejado pues, mayores infraestructuras y había mejores relaciones. Y bueno, Mauritania, que empezó pues, absolutamente desde cero, perdió su oportunidad. Tampoco olvidemos que bueno, Mauritania ha tenido dictaduras militares durante los últimos casi 40 años. Eso no ha ayudado para nada, al contrario. Y bueno, ahora que hay grandes proyectos en perspectiva, en el horizonte, se está intentando desarrollar un tejido que tiene que apoyarse en el talento local. El problema es que ahora mismo el talento local es muy limitado. Y se están intentando pues aprobar y poner sobre la mesa proyectos y programas y políticas de local content para que pues Mauritania se pueda desarrollar
mientras se desarrollan las capacidades y los skills un poco de los locales, y sin embargo no se cuenta todavía con todo el dispositivo y el ecosistema que permita alimentar un mercado laboral con talento local. Entonces es algo que tiene que desarrollarse y en los siguientes 15 años tiene que haber un boom en Mauritania en la formación, tanto profesional como académica. Es decir, no es normal que también las universidades mauritanas no le lleguen a la suela del zapato en cuestión de formación y de capacidades a sus vecinas tampoco, porque al final Mauritania por culpa de esto está perdiendo competitividad también con sus vecinos. Y por una parte se pone muy complicado el acceso de extranjeros a Mauritania para trabajar. No te estoy hablando de inversión, sino de trabajadores, ya sea obviamente partimos de que son cualificados, pero para cualificaciones medias o altas, y sin embargo el mercado mauritano no está todavía lo suficientemente maduro como para poder copar esos puestos. Entonces está creando una cierta contradicción. Ahora mismo se exige que el personal sea mauritano y sin embargo Mauritania no puede todavía aportar ese personal. Entonces creo que toca unos años en los que todo aquello que toca la formación profesional se tiene que desarrollar mucho, pero a la vez, mientras tanto, debería buscarse un cierto equilibrio para acomodarse a la realidad, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de este programa y de estas perspectivas de desarrollo, si se pierde la oportunidad ahora, y para ahora se tiene que contar con ese equilibrio entre la fuerza laboral que te tiene que venir de fuera para formar a los locales, si se pierde aquello, pues a lo mejor estaremos en un punto, no te diré de no retorno, pero en el que perder 2 pasos más de competitividad respecto a los otros puede ser fatal a largo plazo para el país. Actuales y futuros ahora mismo convergen, porque los actuales son los sectores tradicionales de siempre de Mauritania, pues estamos hablando de la pesca, estamos hablando de las infraestructuras. Mauritania es un país en el que cuando el inversor extranjero viene aquí, pues la frase en la que todo el mundo coincide, ¿no? Está todo por hacer. Bueno, cada día un poquito menos, pero hay realmente mucho por hacer. Estamos hablando de las infraestructuras más básicas, porque volvemos. Mauritania tiene pues ciertos servicios públicos muy poco desarrollados. Hablamos de hospitales, hablamos de escuelas, hablamos de vías de transporte, hablamos de, bueno, en puertos y aeropuertos, la verdad que en los últimos años se han desarrollado bastante, pero bueno, se está haciendo el gran puente de Rosso que ha de unir Mauritania con Senegal, se está hablando de hacer autopistas de peaje, se está hablando de seguir haciendo vías de conexión asfaltada entre puntos del país, porque existen todavía un montón de pistas no asfaltadas y eso limita tanto el tráfico comercial como de personas, como la logística interna que tiene que crear la economía circular dentro del país en la medida en la que se puede. Entonces, todo esto es un enorme nicho de trabajo para aquí. En España, además, que tenemos pues una gran experiencia en el sector de infraestructuras, pues es uno de los sectores. Ahora bien, se ha de saber cómo venir aquí a invertir. Aquí tradicionalmente pues había algún inversor que llegaba a pecho descubierto, sin tener mucha idea de cómo se funcionaba en Mauritania, dejándose llevar un poco por 4 palabras que le podría decir algún conocido que fuera español o local. Muchos se habían metido en líos en Mauritania, ya sea por malas relaciones o falta de entendimiento con sus socios, por desconocimiento del ecosistema o del cuadro o del marco jurídico fiscal en Mauritania y bueno, pues salir con una cierta cautela. Ahora bien, fuera de las infraestructuras, que como vemos y como sabemos es un gran sector, en el futuro inmediato, pero ya en el presente también, tenemos el boom de la industria extractiva, ya sea en minería o en el oil and gas, en el petróleo y en el gas, con los últimos yacimientos que se han encontrado. Conocemos que está el proyecto GTA, Grand Tortue Ahmeyim, que es el gran pozo gasífero
que está explotando BP. Hay otro gran pozo descubierto, pero todavía que no se ha comenzado el desarrollo, que es el de Bir Allah, que está, así como el GTA está compartido entre Senegal y Mauritania, el Bir Allah está en aguas territoriales solo mauritanas. Está obviamente la mina de Tasiast, con una supply chain con un montón de subcontratistas, algunos de ellos españoles. Tenemos los proyectos de hidrógeno verde y de transformación y de liquidificación de gas que se van a desarrollar en los siguientes años. Estamos hablando de que algunos de estos proyectos se están evaluando en 40.000 millones de dólares sobre el ciclo de vida del proyecto. Entonces son proyectos enormes de energías renovables, de infraestructuras, sectores en los que en España se tiene pues mucho conocimiento y se ha trabajado mucho los últimos 20 años. Aquí el challenge un poco para el empresario español es saber entender dónde de la supply chain poder colocarse, saber posicionarse, saber entender el marco jurídico y fiscal para poder integrarse, integrar un equipo internacional que sepa hablar el mismo lenguaje que los operadores, que al final la mayor parte de ellos son anglosajones, que están acostumbrados a un modo de trabajar muy diferente a lo que hacemos en España, con lo cual, al final, uno de lo mejor de los tips, de las pistas que a lo mejor se podrían explorar es pues, reclutar a business developers o ingenieros que hayan trabajado en este tipo de proyectos internacionalmente para intentar entrar en esta industria en Mauritania, que te digo, está floreciendo, está creciendo y que busca contratistas fiables y que tengan una serie de estándares de trabajo que en Mauritania ahora mismo no se encuentran tampoco. De hecho, el empresario mauritano, un poco espabilado, que está viendo también los criterios que exige la industria, está ahora mismo reciclándose para poder responder a estas necesidades, ofreciendo unos procesos que estén de acuerdo con las políticas exigidas por este tipo de operadores. No es fácil, porque estamos hablando de temas de certificaciones ISO, estamos hablando de unos criterios de prevención de riesgos en el trabajo, estamos hablando de un montón de criterios que en España sí que hemos integrado en los últimos años, pero que aquí todavía no existen. Y entonces, a lo mejor, partiendo de ese gap que existe, sería el momento de poder empezar a posicionarse en Mauritania, pero para posicionarse se debe posicionar uno desde dentro, ¿no? Y eso requiere pues, asistir a las ferias de aquí, intentar concertar reuniones, entender el ecosistema y a partir de ahí intentar entrar. ¿Son seguras las inversiones en Mauritania? Sí. Ahora bien, no podemos obviar que Mauritania pues, es un país que ha tenido sus problemas de gobernanza en el pasado de forma un poco pues, más flagrante y todavía a día de hoy pues, tiene muchos problemas a los que tiene que dar una cierta respuesta para precisamente crear este ecosistema de seguridad dentro de las inversiones. Hay una voluntad política de que sea así y de eso somos conscientes todos. El nuevo régimen pues está muy encima, es algo que se ha tomado muy en serio. Se están creando agencias que velan precisamente porque el clima de los negocios en Mauritania aumente. Sin embargo, hay que ser también muy consciente de que todavía existen problemas en cuanto a seguridad jurídica, en cuanto a independencia judicial, en cuanto a indefensión en ciertos aspectos ante ciertos criterios o la aplicación un poco original por parte de la autoridad fiscal local. Y bueno, ahí al final lo importante es estar bien asesorado. Llegar aquí, conocer cuáles son los problemas que suelen ocurrir para que pues, la gente que conoce pues, te pueda guiar poniéndote al menos los elementos necesarios para mitigar el riesgo de que eso ocurra. Obviamente aquí hay como digo, pues, una voluntad de ir mejorando poco a poco. A día de hoy
todavía hay ciertos elementos bueno, a los que les falta un buen tramo para poder tener unos estándares de seguridad jurídica a la altura de los negocios que se quieren desarrollar en el país, pero confiamos que poco a poco se vaya mejorando. Y mientras tanto, estar bien asesorado para intentar reducir el riesgo de tener pues contingencias en el país. Aquí hay empresarios pues, que pueden desarrollar sus negocios de forma estandarizada y sacando beneficios sin ningún problema. Hay otros peor asesorados o te puede tocar algún problema en los que bueno, te enfrentes a lo mejor al establishment antiguo de la administración mauritana y bueno, a veces es frustrante, efectivamente. La tendencia va al cambio y esperemos que ese cambio positivo pues llegue más pronto que tarde.